Ok, jóvenes, muy buenas tardes. Somos el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas. Somos el IESFA, somos de la especialidad de análisis de sistemas. El día de hoy vamos a desarrollar la unidad didáctica Gestión de Servicios Informáticos. Y el tema que vamos a abordar el día de hoy es hablar sobre el PETI, el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información. Esta vendría a ser nuestra actividad de aprendizaje número 2, lo que significa que estamos en la segunda semana de clases, ¿ok? Muy bien. ¿Qué cosa es el PETI? Hemos hablado que dentro de una empresa, el área de sistemas es pieza clave, es pieza fundamental para la gestión operativa, para la gestión administrativa de una organización, dado que el área de sistema pues es la responsable de llevar a cabo no solamente la administración, sino la gestión de los recursos de TI, de los recursos de tecnologías de la información que cuenta una empresa, que cuenta una organización. Y en ese sentido, el área de sistemas será también la responsable de establecer un plan estratégico de tecnologías de la información a largo plazo, de establecer un plan que permita la renovación de equipos de tecnologías de la información e inclusive que permita la innovación tecnológica dentro de la empresa. ¿Qué significa? Significa básicamente que si una empresa no cuenta con equipos o dispositivos tecnológicos, dentro de este plan estratégico se debe proponer la adquisición de nuevas tecnologías. En esta visión de cambio, de mejora dentro de la organización. En ese sentido, todo PETI, todo plan estratégico de tecnologías de la información puede estar formulado a 4 o 5 años. ¿Qué significa? Significa que este plan estratégico de TI es un documento en el cual se establecen cuáles van a ser las estrategias, los lineamientos de acción que se deberían de llevar a cabo dentro de la empresa, enfocado en la adquisición o renovación de equipos de TI. Es un plan con visión, es un plan con miras al futuro, es un documento en el cual vamos a proponer la adquisición o implementación de nuevos sistemas de información e inclusive de nuevos equipos de hardware que la empresa debe de considerar dentro de su plan estratégico como parte de la mejora y de la innovación que nosotros como especialistas de sistemas queremos implementar dentro de la empresa. En otras palabras, el PETI viene a ser un documento en el cual vamos a establecer pues una serie de estrategias, una serie de acciones que vamos a llevar a cabo no de la noche a la mañana, no de un día para otro, sino que se va a dar en el tiempo. Y este tiempo debe ser no mayor a 5 años y no menor a 4 años. ¿Ok? Muy bien, sin más preámbulo entonces, vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Como en toda actividad de aprendizaje, pues tiene que haber una finalidad, tiene que haber un propósito, tiene que haber un logro. La finalidad de la sesión del día de hoy es que ustedes puedan conocer cuál es la estructura de este plan estratégico de tecnologías de la información y que puedan ustedes diseñar dicho plan estratégico de TI enfocado a largo plazo, enfocado hacia una empresa en un tiempo no menor a 4 años y no mayor a 5 años. Para ello, ustedes van a tener que tomar como referencia, como modelo de estudio, pues una empresa.
y esta empresa a la cual ustedes van a tomar como referencia será pues la empresa en la cual ustedes van a proponer, van a establecer el diseño, la propuesta básicamente de diseñar un PETI a largo plazo. Yo les sugiero, jóvenes, que ustedes diseñen este PETI, este plan estratégico de TI, sobre su casa de estudios, es decir, sobre el YESFA. ¿Por qué? Porque ustedes conocen la realidad de su casa de estudios, ustedes conocen cuál es la realidad tecnológica, cuáles son las deficiencias, cuáles son las debilidades que puede tener el instituto con respecto al tema de infraestructura de TI, a nivel de conectividad, a nivel de sistemas, a nivel de equipos, a nivel de ordenadores, a nivel de servidores, a nivel de sistemas de información que ellos puedan, en este caso, actualmente estar utilizando o que requieran de la adquisición de nuevos sistemas de información. Como conocen la realidad de su casa de estudios, pues yo les sugiero que lo enfoquen este PETI sobre el instituto, en este caso sobre el IESP. Si ustedes tienen una empresa sobre la cual ya están haciendo su trabajo de investigación para titularse, pues también podría estar enfocado este PETI sobre dicha empresa. No hay problema. Ahí tienes también dos alternativas en todo caso, sobre la cual puedes enfocar tu plan estratégico de tecnologías de la información. Bien, vamos ahora a definir el concepto de qué cosa es este plan estratégico de TI. El PETI, me dice, es básicamente un documento que va a definir la estrategia bajo la cual se espera que las tecnologías de la información se integren con la misión, la visión y los objetivos institucionales, con los objetivos organizacionales de la empresa. Es decir, este documento va a establecer una serie de lineamientos, una serie de acciones que esperamos que nosotros enfoquemos nuestro plan estratégico, que va a estar direccionado sobre cuáles van a ser las tecnologías de la información que nuestra empresa debería de incorporar como parte de su gestión administrativa, como parte de su gestión comercial, para mejorar los procesos de negocio, para mejorar sus procesos, ya sean procesos administrativos o procesos comerciales, y que estas tecnologías ayuden al cumplimiento de la misión, la visión y los objetivos que se tiene planteados como empresa. Los planes estratégicos permiten, dice, un adecuado uso de las tecnologías de la información como agente de transformación organizacional. Es decir, todo plan estratégico debe permitir el adecuado uso, la adecuada incorporación de estas tecnologías como un elemento, como un agente de cambio, de transformación para la empresa. En otras palabras, la tecnología que se va a usar dentro de la organización, de los múltiples sistemas informáticos que existen, llámese sistemas de escritorio, aplicaciones móviles, aplicaciones web, sistemas de repente de BI, de Business Intelligence o cualquier otro tipo de sistema informático que se esté, digamos, utilizando dentro de la empresa, debemos nosotros como empleados hacer uso de esas tecnologías y apropiarlas como nuestras, como un elemento de ayuda, de cambio, de transformación para la mejora de la empresa, en el sentido de que mediante el uso de esas plataformas tecnológicas, mediante el uso de estos recursos tecnológicos, ya sean ordenadores, servidores, etcétera, nos ayuden en cierta manera a poder nosotros lograr un verdadero cambio dentro de la empresa en la medida que nos ayuden a mejorar nuestras actividades comerciales, nuestras actividades administrativas.
¿Cómo funciona un PETI? ¿Cómo funciona un plan estratégico de tecnologías de la información? Pues bien, hay ciertos pasos que nosotros debemos de considerar. Paso número 1, primer paso, debemos identificar cuáles son las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas de la empresa. Es decir, debemos hacer un análisis FODA, debemos hacer un análisis interno y externo de la empresa. Debemos identificar cuáles son las fortalezas y las debilidades que tiene nuestra empresa. Eso se llama análisis interno. Recuerden que mediante el análisis interno nosotros podemos, digamos, identificar todo lo que está bajo el dominio de la empresa. Es decir, las fortalezas y las debilidades es algo que está bajo el dominio de la empresa. Y las oportunidades y las amenazas están fuera del dominio de la empresa. Es algo que no se puede controlar. Las oportunidades y las amenazas es algo que no podemos controlar. Por lo tanto, está pues en el medio externo, está fuera del alcance o del límite de la organización. Nosotros como especialistas debemos de identificar justamente la lista de fortalezas, la lista de debilidades que tiene la empresa, y eso sería el análisis interno. Y el análisis externo consiste en identificar cuáles son las oportunidades que, digamos, el medio externo le ofrece a la organización, y también debemos de identificar cuáles serían las principales amenazas a las cuales está expuesta nuestra empresa. En el paso número 2, debemos luego de conocer los resultados de la evaluación inicial de la empresa, para establecer luego cuál va a ser el plan de trabajo, para establecer luego cuál va a ser, por ejemplo, el número de horas de trabajo, la cantidad de días de trabajo, entre otros detalles que pueden ser necesarios para la definición y construcción de este plan estratégico de tecnologías de la información. ¿Qué significa? Significa que para poder nosotros diseñar este plan estratégico de TI, tenemos que hacer un diagnóstico, una evaluación inicial dentro de la empresa, para poder determinar cuál va a ser el tiempo que nos vamos a tomar para poder establecer o diseñar este plan estratégico de TI. Lo que significa que tenemos que tener una planificación de trabajo o plan de trabajo. En este plan de trabajo, ¿qué vamos a establecer? El número de días que le vamos a dedicar para el diseño, para la elaboración, para la formulación de este plan estratégico de TI, y también el número de horas que le vamos a destinar al diseño, a la construcción de nuestro plan estratégico de tecnologías de la información. El siguiente paso es ejecutar las sesiones de trabajo con nuestro equipo de consultores. Tenemos que tener un equipo de asesores, un equipo de consultores que nos ayude en el diseño y en la construcción de este plan estratégico de TI. También debemos realizar el monitoreo, el seguimiento de las acciones que se van a implementar. Todo lo que vamos a planificar, tenemos luego que hacer un seguimiento, un monitoreo, una supervisión de cuáles son las acciones que estamos ya implementando dentro de este plan estratégico de TI. Y aquí el equipo de consultores deberá realizar una evaluación final para poder verificar el entendimiento y sobre todo la viabilidad o factibilidad del nuevo plan estratégico de tecnologías de la información y la adhesión con los demás planes ya existentes dentro de la empresa. ¿Por qué habla o por qué hace referencia cuando dice la adhesión a los demás planes de la empresa? Porque toda organización, toda empresa tiene otros planes estratégicos. Por ejemplo, toda empresa debe tener un PEE. ¿Qué significa PEE? Plan Estratégico Empresarial. Toda empresa tiene que tener un plan estratégico empresarial en el cual se va a definir, por ejemplo, cuál va a ser la misión, la visión de la empresa y pues
dentro de lo que es el plan estratégico empresarial también se incorpora inclusive lo que es el estudio de mercado sobre los productos y servicios que la empresa va a comercializar, cuáles van a ser las estrategias para, digamos, ingresar a nuevos mercados, etcétera, etcétera. Es todo un documento que se tiene que trabajar y que lo hacen generalmente los administradores o los gerentes como documento, digamos, de referencia que va, digamos, a direccionar el rumbo de la organización dentro del sector comercial en el cual está operando. En el mundo de los sistemas o en el mundo de la informática, esto también es algo similar. Hay que tener un plan estratégico, pero que va a estar enfocado únicamente, integralmente hacia las tecnologías de la información, pero que va a ser el área de sistemas la responsable del diseño y construcción de este plan estratégico de TI. Hemos dicho que el área de sistemas es la encargada de gestionar cada uno de los servicios informáticos dentro de la empresa. El área de sistemas va a ser la encargada de hacer la gestión tanto de entrega de tecnologías de la información como también la gestión de soporte de TI. Y en ese sentido, pues debe tener dicha área diseñado, debe de haber hecho previamente un análisis situacional sobre cuál es la realidad de la organización, cuál es la realidad de la empresa a nivel de tecnologías, a nivel de hardware, a nivel de software, a nivel de servicios, qué es lo que hay, qué es lo que existe y qué es lo que se debería, digamos, de adquirir o de desarrollar, si hablamos en términos de sistemas. Entonces, este plan estratégico de TI lo que busca es la integración de las tecnologías dentro de la organización, siempre en la mejora de los procesos de negocio de la misma. En ese sentido, el PETI, pues, debe de ser un documento, digamos, principal que oriente a la empresa hacia el rumbo, hacia, en este caso, el destino de la adquisición de nuevas tecnologías que le ayuden a mejorar sus actividades comerciales o actividades, en este caso, administrativas, como parte de su gestión comercial. Y el área de sistemas, pues, es de gran apoyo para la empresa porque es básicamente el área encargada de administrar y gestionar cada uno de los recursos tecnológicos que la empresa cuenta. Y en ese sentido, el PETI debe de establecer, mediante un diagnóstico inicial, las tecnologías que se tienen y las tecnologías que se deberían de adquirir en un periodo no mayor a 5 años y no menor a 4 años. Dentro de ese plazo de tiempo de 4 a 5 años podemos, digamos, elaborar nuestro plan estratégico de TI. Cada 4 o 5 años el PETI se debe de renovar. ¿Por qué? Porque muchas veces quien gerencia el área de sistemas puede ser que al segundo año de su gestión renuncie o al segundo año de su gestión simplemente sea despedido. Quien asuma la gerencia del área de sistemas deberá de solicitar el PETI para determinar en qué nivel de avance o progreso, según ese plan estratégico, está la empresa. ¿Cuánto se ha avanzado del plan estratégico de tecnologías de la información? Si es que este está enfocado a 5 años y solamente la persona que dejó el cargo solamente ha gestionado 2 años. Entonces, de este 100% de todo ese documento, ¿cuánto se ha avanzado? ¿Qué tecnologías se han adquirido? ¿Qué sistemas se han desarrollado? ¿Y qué tecnologías aún faltan desarrollar o adquirir en este proceso de innovación? Para que la persona que asuma la nueva gestión enfoque todo su esfuerzo, toda su, digamos, su experiencia y también enfoque también, obviamente, todas las acciones que hagan posible que se cumpla el PETI al 100%. De no cumplirse, se elabora uno nuevo y se vuelve nuevamente a hacer toda esta planificación. Siempre el plan estratégico de tecnologías de la información debe ser un plan renovable, es decir, en el tiempo se debe de actualizar. Bien, ¿qué empresas necesitan de un plan estratégico de tecnologías de la información? Es una pregunta interesante. Cualquier tipo de empresa, en realidad, cualquier tipo de organización que desee establecer un plan estratégico de tecnologías de la información
para contribuir a los planes estratégicos de la organización, debe contar con un plan estratégico de TI. Lo que significa que no hay una restricción como tal. Cualquier empresa que requiera innovar, que requiera, enfocar su gestión empresarial hacia las tecnologías de la información, puede desarrollar, puede elaborar un PETI, puede elaborar un plan estratégico de TI que le ayude justamente al logro de sus objetivos y de sus planes estratégicos que la empresa pues haya establecido. ¿Quiénes realizan el plan estratégico de tecnologías de la información? Pues bien, el diagnóstico inicial, el acompañamiento y la revisión estará a cargo de un equipo de consultores que cuenten con el conocimiento y además con las certificaciones y, lo más importante, la experiencia para el acompañamiento que necesita la empresa, que necesita la organización para poder, en este caso, elaborar su plan estratégico de TI. En general, los consultores son profesionales que deben tener un amplio conocimiento en análisis, en diagnóstico, en implementación y revisión de estrategias en diferentes empresas, independientemente del sector de la industria al cual ellos hayan asesorado en el tema de asesoría y consultoría. Por otro lado, tenemos los roles de los responsables, de los encargados de elaborar este plan estratégico de tecnologías de la información. Pues bien, la lista de roles que intervienen en la elaboración de este plan estratégico de tecnologías de la información son el director de tecnologías y sistemas de la información, es decir, debe haber un director de sistemas, debe haber un director de TI, que sea pues el responsable de encabezar, en este caso, el plan estratégico de TI. También debe haber un responsable de la gestión de la información. No confundir gestión de la información con gestión de los sistemas de información, son dos cosas diferentes. La gestión de la información hace referencia a la gestión que se va a hacer con respecto a la data que se genera día a día dentro de una empresa. Una empresa todos los días se genera información respecto a sus operaciones comerciales o administrativas o transacciones monetarias, como por ejemplo las ventas, las compras, los pagos de haberes, entre otros. Todos esos son datos, son información y se debe de saber gestionar. Tiene que haber un responsable encargado de la gestión de dicha información que genera la empresa día a día. También debe haber un responsable de los sistemas de información. Probablemente este sea un ingeniero de sistemas, el encargado pues de el desarrollo de nuevos sistemas informáticos, o en este caso el responsable de gestionar el desarrollo de nuevas aplicaciones o plataformas tecnológicas que tiene que ver con el desarrollo de sistemas. Y también está el responsable de los servicios tecnológicos. No hay que olvidar que dentro del área de sistemas están también lo que se llama no solamente lo que es hardware y software, sino también hay servicios de TI, servicios de tecnologías de la información. Muchos de los sistemas, para que funcionen, estos utilizan ciertos servicios. Entonces, tiene que haber un responsable de llevar un control sobre cuáles son los servicios de TI que se van a poner a disposición dentro de la empresa. Y también está el responsable del seguimiento y control de la estrategia de tecnologías de la información. Es decir, ¿se van a formular estrategias de TI? Claro que sí. Hay que hacer seguimiento, hay que hacer un monitoreo, un control, una evaluación sobre dichas estrategias para determinar si son o no posibles, viables de poder alcanzar. Va a haber un responsable encargado de hacer el seguimiento y el control de cada una de esas estrategias de TI que se hayan, en este caso, definido como parte del plan estratégico de tecnologías de la información. Y por otro lado, también está el responsable de la seguridad de la información. Hemos hablado, jóvenes,
que dentro del área de sistemas, más allá de que exista un área de desarrollo, más allá de que exista un DBA, un Database Administrator, un administrador de base de datos, también debe haber un área que se encargue única y exclusivamente sobre la seguridad de la información. Para algunas empresas, como las entidades bancarias o las aseguradoras o las grandes corporaciones, cuentan con un área especialista en seguridad informática, que se va a encargar, por ejemplo, de la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información, o el famoso SGSI, ¿no? Y dicho sistema de gestión de seguridad de la información debe estar enfocado en la normativa ISO 27000 o la normativa ISO, y en este caso 27001, que hable efectivamente sobre la seguridad informática. Entonces, también debe haber un responsable encargado de ver el tema de la seguridad dentro de la empresa, pero a nivel informático, dado que existen pues una serie de amenazas que las tecnologías de la información, que los sistemas de información de la empresa pues pueden estar expuestos. Y recordemos que cada una de esas amenazas, si no se hace el tratamiento del caso, el tratamiento debido, pues podría conllevar a riesgos. Y lo que se quiere es evitar, mitigar o transferir cada uno de los riesgos que se podrían dar dentro de la empresa. Por otro lado, también está el responsable de gestión de proyectos de TI. Como es un área de sistemas, pues en toda área de sistemas también tiene que haber un project manager, un gestor de proyectos. Este gestor de proyectos lo que va a hacer es enfocar toda su gestión en el desarrollo de nuevos proyectos donde intervenga el uso de la tecnología. A ello se le llama la gestión de proyectos de TI, de tecnologías de la información. Un ejemplo, vamos a suponer que se necesita implementar un centro de datos. Este centro de datos se va a tener que implementar dentro de la empresa, donde se administren, por ejemplo, los diferentes servidores a los cuales se va a tener acceso. Entonces, tiene que haber un responsable, tiene que haber alguien que gestione este proyecto de TI, cuyo objetivo es la implementación de un centro de datos o un data center. Y también está el responsable de la investigación, desarrollo e innovación. Tiene que haber también un especialista que se dedique a investigar sobre el uso o la aparición o el desarrollo de nuevas tecnologías de la información, para de esa manera poder lograr la innovación dentro de la empresa. Entonces, como nos damos cuenta, pues intervienen una serie de actores, cada uno de ellos con su experiencia, con sus conocimientos, que van a ser de mucha ayuda al momento de elaborar, de diseñar, de construir nuestro plan estratégico de tecnologías de la información. Existen algunas siglas que tenemos que ir familiarizándonos porque esto se usa mucho dentro de lo que es el PETI. Está, por ejemplo, las siglas CIO, que significa Chief Information Officer, que es el director de información o el director de informática. También está el AI. El AI hace referencia a las siglas arquitectura empresarial, y está el marco de referencia del AI, que hace referencia a este marco de arquitectura empresarial, pues para la gestión de tecnologías de la información en la empresa. Y las siglas TI, que hace mención a las siglas tecnologías de la información. Muy bien, de acuerdo al marco de referencia de arquitectura empresarial para la gestión de TI, el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, en adelante denominado PETI, es el artefacto que se va a utilizar para poder expresar la estrategia de tecnologías de la información. El PETI hace parte integral de la estrategia de la empresa o de la institución o de la organización. Sí, y es el resultado de un adecuado ejercicio de planeación estratégica a nivel de TI. Cada vez que una empresa, cada vez que una organización o institución realiza un proyecto de arquitectura empresarial, su resultado debe ser integrado al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información. Profesor, ¿a qué se refiere cuando dice la arquitectura empresarial? Pues bien, no olvidemos que dentro de las empresas se desarrollan proyectos.
de diferentes tipos. Entonces, estos proyectos que tienen que ver con la gestión de la empresa, que tienen que ver con el desarrollo, por ejemplo, de nuevos productos, con la comercialización de nuevos productos o servicios, o con la fabricación de productos, forma parte de la gestión empresarial, forma parte de su arquitectura. Entonces, todas las operaciones o gestiones que la empresa decide implementar, debe de estar involucrado el uso de la tecnología. Y en ese sentido, todo lo que se planifique a nivel estratégico como parte de la gestión empresarial debe de estar también integrado hacia el PETI, hacia el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información. En conclusión, el PETI no es un documento que va a estar aislado de la empresa. Va a tener que ser un documento vinculante, porque toda la gestión empresarial que quieran realizar dentro de la empresa, pues se va a tener que integrar o se va a tener que enfocar también sobre el plan estratégico de TI. Muy bien. ¿Cuál es la estructura, profesor, que debe tener este plan estratégico de TI? Pues bien, debe tener primero un objetivo. Todo plan estratégico tiene que tener un objetivo. También hay que definir cuál va a ser el alcance del documento, es decir, hasta dónde abarca este PETI. Generalmente puede ser a 4 o 5 años. Tiene que existir un marco normativo. Cuando hablamos de sistemas de información, todo son normas. Si hablamos, por ejemplo, de seguridad informática, norma ISO 27001. Si hablamos de gestión de servicios informáticos, el framework ITIL o COVID. Si hablamos de seguridad auditoría de software o auditoría de sistemas, es hablar de la norma ISAC. Entonces, todo en informática rige por normativas. Hay que saber cuál va a ser el marco normativo en el cual vamos nosotros a referenciar nuestro documento. También están las rupturas estratégicas. ¿Cuáles van a ser las estrategias que vamos a implementar para poder cumplir con nuestro plan estratégico de TI? Y también está la fase del análisis de la situación actual. Debemos de hacer un análisis situacional de la empresa para poder elaborar las estrategias a nivel de tecnología de la información y considerar también el uso y apropiación de la tecnología. Aquí nosotros debemos proponer qué tecnologías son las que se van a usar y que se van a tener que, digamos, implementar dentro de la empresa y que los usuarios deben apropiar dicha tecnología, hacerlo suya dentro de su gestión diaria, dentro de su gestión operativa que ellos se realicen en el día a día dentro de la empresa. Así como también habrá que proponer cuáles van a ser los sistemas de información que vamos a implementar dentro del PETI. Aquí nosotros también podemos describir cuáles son los sistemas de información que hoy por hoy utiliza la empresa y cuáles van a ser los nuevos sistemas de información que se deberían de desarrollar o que se deberían de adquirir para la empresa o para la organización. Con respecto a los servicios tecnológicos, también es importante identificar cuáles son al día de hoy, que todavía no existe este plan estratégico de tecnologías de la información, determinar cuáles son los servicios tecnológicos que actualmente están operando o se están utilizando dentro de la empresa. Y también poder proponer o definir cuáles serían los nuevos servicios tecnológicos que nosotros deseamos en nuestro afán de mejora implementar pues dentro de la empresa. La gestión de la información. También es importante identificar qué tipo de información es la que maneja la empresa. Si es información íntegramente administrativa, si es información comercial, de repente manejamos información tanto del tipo administrativo como también del tipo comercial. Cuando digo información administrativa me refiero, por ejemplo, a contratación de personal, la emisión de contratos, memorándums, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la emisión de planillas de pago, boletas de pago, todo eso es información, sí, pero información íntegramente administrativa, es parte de la gestión administrativa de la empresa. Pero también puede haber gestión comercial, pedidos, proformas, ventas, la facturación,
las boletas de venta, la factura de venta, toda la documentación que forma parte de la gestión comercial. De repente en mi empresa también se emiten guías de remisión, etcétera, órdenes de compra, etcétera. Todo eso forma parte de la gestión comercial. Entonces, hay que determinar qué tipo de información es la que actualmente existe dentro de la empresa y qué tipo de información es la que vamos a necesitar también custodiar o gestionar dentro de la organización. Y también está el punto del gobierno de TI. Hay que identificar qué tecnologías son las que se necesitan gestionar o administrar como parte del gobierno de las tecnologías de la información. Y el análisis financiero tiene que ver con el estudio de factibilidad económica sobre la adquisición o el desarrollo de nuevas tecnologías. ¿Vamos a tener que comprar nuevos equipos? ¿Vamos a tener que adquirir nuevos equipos de hardware? Sí. ¿Y cuánto representa de gasto para la empresa? ¿Cuál va a ser el impacto económico que va a tener el hecho de implementar, por ejemplo, un data center para una organización? Eso también va a depender mucho de el nivel, digamos, de empresa a la cual vamos a enfocar nuestro PETI. No es lo mismo hacer un PETI para una corporación que hacer un PETI para una pyme o MIPE. ¿Me dejo entender? Entonces, toda propuesta de mejora, todo cambio, también va a implicar el hecho de que se adquieran nuevos hardwares, que se adquieran nuevos equipos, que se adquieran nuevos dispositivos. De repente estamos proponiendo que se adquieran UPS, estos dispositivos que sirven pues para, en este caso, suministrar energía eléctrica frente a la amenaza que existe del corte de fluido eléctrico, que podría conllevar al riesgo de la pérdida de la información. Entonces, este dispositivo denominado UPS, pues es un dispositivo muy importante que podríamos adquirir como parte de nuestro plan estratégico de TI. Pues sí, podemos proponer que la empresa adquiera mínimo unos 2 UPS con sus respectivas marcas y características. Pero, ¿y eso? Va a tener un impacto económico. ¿Cuánto le va a costar a la empresa adquirir 2 UPS? Ok, el PETI dice que hay que adquirir dos UPS. ¿Ya? ¿En qué tiempo? Al cierre del segundo año, del tercer año, del cuarto año de nuestra gestión. Eso tenemos que también considerarlo. Considerar el tema de tiempos, considerar el tema de presupuestos, de gasto, porque todo lo que nosotros vayamos a adquirir, pues lo va a desembolsar la empresa a través de la gerencia. Profesor, la adquisición de nuevos sistemas también es un gasto, salvo que en nuestra área de sistemas exista un área de desarrollo tecnológico, exista un área de desarrollo de software. Entonces, ahí ya no sería eso un gasto, porque los propios desarrolladores serían los encargados de desarrollar los nuevos sistemas de información o las nuevas aplicaciones informáticas que se necesitan, que se requieren para poder implementar, pues, estos sistemas, ¿ok? Bien, el siguiente punto hace referencia al entendimiento estratégico. Este entendimiento estratégico parte del modelo operativo. Tenemos que diseñar un modelo operativo que nos indique cómo vamos a operar estas tecnologías, cómo es que se van a utilizar. También hay que definir cuál es la necesidad de la información que necesita la empresa tener acceso a través de sus sistemas. Entonces, hay que identificar qué información es la que necesitan o requieren los usuarios, los empleados o inclusive la alta gerencia como parte del entendimiento estratégico. Y también está la alineación de tecnologías de la información con respecto a los procesos que existen dentro de la organización. Tenemos que identificar cuáles son los procesos de negocio que tiene nuestra empresa a nivel comercial, a nivel administrativo, y en ese sentido, una vez identificados dichos procesos, ver la forma como las nuevas tecnologías de la información pueden estar alineadas a esos procesos que vamos a tener que analizar e identificar para finalmente poder considerar en este punto del plan estratégico de TI. También está el modelo de gestión de TI. Este modelo de gestión de TI básicamente va a tener que primero definir cuáles van a ser las estrategias de tecnologías de la información
y cómo es que se va a hacer el gobierno de estas tecnologías. Cuando hablamos de estrategias de TI, aquí hay que primero definir cuáles van a ser los objetivos estratégicos de estas tecnologías de la información. ¿Qué buscamos con estas tecnologías que vamos a recomendar dentro de este documento? Hay que definir cuáles van a ser esos objetivos estratégicos de TI. Hay que también establecer las estrategias de TI con el plan del sector de la empresa, el plan sectorial, así como también definir las estrategias de TI con respecto a las propias estrategias de la empresa. El gobierno de tecnologías de la información debe de partir primero con el desarrollo de la cadena de valor de las tecnologías de la información. Es decir, debemos de identificar qué tecnologías son las que necesitamos y qué valor tiene dichas tecnologías para la empresa, de tal manera que podamos definir dicha cadena de valor. Hay que también definir los indicadores y los riesgos a los cuales están expuestas las tecnologías de la información que existen actualmente y que de una u otra manera pues también tenemos que identificar cuáles van a ser los riesgos que pueden estar latentes o presentes con respecto a dichas tecnologías. Y también está el plan de implementación de procesos. Todas las tecnologías de la información que nosotros vayamos a definir en nuestro plan estratégico de TI, también lo tenemos que enfocar sobre los procesos de negocio de la empresa. Y tiene que haber un plan de implementación. ¿Cómo implementamos nuestro servidor de base de datos para la gestión comercial? ¿Cómo implementamos nuestro sistema web para enfocarlo a la gestión de ventas? Entonces, todo eso tiene que tener una planificación de tiempo, de desarrollo, de implementación dentro de la empresa. Y también está la estructura organizacional a nivel de TI. Es otro punto también importante que forma parte del gobierno de las tecnologías de la información. El siguiente punto hace referencia a la gestión de la información. Hay que ver cuáles van a ser las herramientas de análisis que la empresa necesita adquirir o tener como parte de su gestión. También hay que definir cuál va a ser la arquitectura de la información, cuáles son los sistemas de información que se van a tener que implementar. En ese sentido, pues hay que definir la arquitectura de los sistemas de información que se van a desarrollar, qué sistemas de información se van a implementar y cuáles van a ser básicamente los servicios que vamos a brindar a nivel de help desk, a nivel de mesa de ayuda, a nivel de soporte técnico. Y también está el modelo de gestión de los servicios tecnológicos, partiendo con los criterios de calidad y los procesos de gestión de servicios de las tecnologías de la información y comunicación, porque obviamente estos procesos tienen que ser evaluados y tiene que haber criterios o indicadores que nos permitan, en este caso, determinar, medir la calidad de dichas tecnologías. La infraestructura, también hay que definir cuál va a ser la infraestructura de estos servicios. Y también está la conectividad a nivel de red, a nivel de infraestructura. Hay que también definir cuál va a ser la conectividad que se va a implementar en la empresa. Es una red alámbrica, inalámbrica, mixta, etcétera, Wi-Fi, en fin, hay que definir eso también. Los servicios de operación, qué servicios se van a poner a disposición de los usuarios, la mesa de servicios, el help desk, cuál va a ser el procedimiento de gestión para poder administrar, gestionar estos servicios de TI. Y también está el uso y apropiación de estas tecnologías. ¿Cómo hacemos para que los empleados utilicen estos nuevos sistemas y se rompa el hielo, se rompa este muro, esta resistencia que a veces el usuario pone con respecto al uso de nuevas tecnologías? Cuando tú al usuario le dices, vamos a usar un nuevo sistema, el usuario como que pone una barrera y dice, no, ahí estamos bien, yo sí trabajo bien, yo con mi Excel soy feliz, yo con mi Word estoy tranquilo, no me pongan un sistema web, me tienen que capacitar, es muy complicado y ponen muchos peros. Entonces hay que también tener cierta estrategia
para ver cómo involucramos a estos empleados a que utilicen y a que hagan, sobre todo, hagan suyo dichas tecnologías que nosotros estamos proponiendo en nuestro plan estratégico, y que si se adquiere, si la gerencia general decide y apuesta por este PETI, pues los usuarios, los empleados deben de hacer uso de esas tecnologías, debe hacer uso de esos sistemas de información y apropiarlos y hacerlos suyos como parte de su gestión de trabajo. ¿Estamos de acuerdo? El otro punto habla del modelo de planeación. Dentro de la estructura del PETI está el modelo de planeación. Aquí hay 7 puntos que hay que considerar. Primero, lineamientos o principios que van a regir este plan estratégico de TI. ¿Bajo qué lineamientos se va a regir el PETI? ¿Sobre qué principios? ¿Cuál va a ser la estructura de las actividades estratégicas a implementar? ¿Cuál va a ser el plan maestro o el plan ruta, el cual nos va a indicar cómo vamos avanzando en nuestro plan estratégico? ¿Cuál va a ser la proyección del presupuesto de área a nivel de TI? Porque también tiene que haber un presupuesto, ¿no?, de dinero asignado en nuestra área de sistemas. Entonces, hay que hacer una proyección también del presupuesto para el área. Y también está el plan de intervención de los sistemas de información, es decir, cómo hacemos que estos sistemas de información se puedan ya implementar en la empresa, porque todo tiene una fase, no solamente es mandar a desarrollar sistemas web o aplicaciones móviles, si es que no hay un plan para poder decir en qué momento se va a hacer uso de esas tecnologías, de esos sistemas, y en qué, pues también tendrá que haber, por ejemplo, una fase de prueba, ¿no?, para ver si es que estos sistemas funcionan acorde al business process, a los procesos de negocio de la empresa, de tal manera que tengamos una intervención oportuna de estos sistemas y también de los servicios de TI. Y también está el plan de proyecto de inversión, ¿no? Tenemos también que definir cuál va a ser la inversión que requiere que la empresa haga con respecto a todo el PETI que estamos nosotros proponiendo de aquí a 4 o 5 años. Y también está el plan de comunicaciones del PETI, porque el PETI es un documento que no solamente lo vamos a elaborar y lo vamos a entregar a la gerencia, sino también hay que revisar este plan y hay que saber comunicar dicho plan para que se pueda entender y se tenga en claro qué es lo que se está proponiendo como parte de la innovación, como parte del cambio, pues dentro de la organización. Bien, jóvenes, ¿preguntas hasta allí? ¿Alguna consulta? ¿Cuestiones? ¿Ninguna? Bien, ok. Hemos terminado de explicar los lineamientos teóricos de lo que es el PETI. Bien, pasemos ahora a definir la implementación de políticas de protección y seguridad de la información. Hemos dicho que dentro de una empresa tienen que haber políticas como parte de toda gestión. ¿Y qué cosas son las políticas? Las políticas son un conjunto de acciones, un conjunto de estrategias que nosotros proponemos como parte de nuestra gestión. Tienen que haber políticas de protección y seguridad de la información. Tiene que haber un conjunto de reglas o normas que nosotros vamos a proponer que la empresa, que la empresa se cumpla. Dichas políticas que tienen que ver, repito, con la protección y la seguridad de la información. Pues bien, veamos. La implementación de políticas de protección y seguridad de la información es importante, es fundamental para el desarrollo, para el funcionamiento y continuidad del negocio, debido pues a la importancia que tiene la información para la empresa.
más aún cuando esta información es importante, es fundamental para el proceso de toma de decisiones. Según la estructura organizacional de la empresa, en la gran mayoría de ellas existe el departamento o área de sistemas, que no es otra cosa que el área responsable de asegurar el normal funcionamiento de los servicios de tecnologías de la información. Y va a ser la responsable de asegurar el adecuado funcionamiento de toda la infraestructura tecnológica, de todos los servicios de tecnologías de la información, pues el departamento o área de sistemas. A esto se le denomina la gestión de servicios de tecnologías de la información, en donde el jefe de área pues es el responsable de establecer las normas y políticas de seguridad de la información, por lo que se debe considerar las siguientes gestiones. Como parte pues de estas políticas de gestión tenemos el estudio de factibilidad del proyecto. Todo proyecto, jóvenes, tiene un estudio de viabilidad, tiene un estudio de factibilidad. En este caso, a nivel operativo. A nivel operativo, este estudio de factibilidad o viabilidad operativa hace referencia a los beneficios que se pueden tener con respecto al diseño e implementación de un proyecto o un sistema de información. Dichos beneficios pueden ser tangibles o pueden ser intangibles. Cuando digo o hago referencia a beneficios tangibles, estoy hablando de beneficios que son medibles, que son cuantificables. Por lo general, para el inversionista y para el gerente de la empresa, este necesita tener siempre los beneficios representados mediante valores numéricos. Por lo general, dichos beneficios expresan valores monetarios. Cuando el proyecto ha sido previamente evaluado y aprobado, la rentabilidad que éste genere pues va a depender de los beneficios económicos que se generen a raíz de su implementación. Por otro lado, van a existir proyectos que económicamente no sean viables. Sin embargo, pueden representar un valor agregado para la empresa o para la compañía. A eso se le denomina beneficios intangibles. Es decir, pueden ser estos beneficios intangibles una serie de cualidades que la empresa, digamos, podría tener, pero que es difícil de cuantificar. Por eso se llaman beneficios intangibles, porque son beneficios cualitativos. El otro punto tiene que ver con la gestión del personal. En el caso de la gestión del personal, esta hace referencia a la capacidad que se tiene para poder gestionar el talento de las personas, que definitivamente pues no es una tarea sencilla, no es una tarea fácil, especialmente en el caso de la administración del personal de tecnologías de la información, que por sí solo es una área que no solo debemos pasar por alto, sea cual sea pues el tamaño de la empresa. Es por ello que se deben seguir algunos consejos para poder mejorar la gestión del capital humano en tecnologías de la información. Como por ejemplo, se debe conocer los propios talentos del personal y se debe comprender lo que motiva a los colaboradores. Asimismo, se debe mostrar los propios errores que ayuden a mejorar la labor de nuestro personal, como por ejemplo el aprendizaje por experiencia, de tal manera que exista siempre un clima organizacional. Y esto se crea a través de la buena relación de los empleados, lo cual es fundamental para aumentar la productividad de los mismos. El tercer punto nos habla de implementar un comité de seguridad y salud en el trabajo. Pues sí, debe existir dentro de la empresa un comité encargado pues de la seguridad de los empleados y también de la salud. El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es el encargado de velar por la integridad y seguridad de los empleados. Va a ser el encargado de velar por la seguridad de los colaboradores, la integridad de los mismos. Esto dentro del ejercicio de sus funciones dentro de la empresa, así como también de las personas que ingresan a las instalaciones de la empresa y sufren algún, digamos,
algún daño o de repente pues sufren, digamos, algún accidente, inmediatamente se debe activar el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo para poder atender cualquier incidencia que pueda ocurrir o cualquier incidente que pueda ocurrir pues dentro de la empresa. El otro punto es la implementación de un plan estratégico de tecnologías de la información. El PETI tiene como objetivo fundamental ser el marco orientador para la toma de decisiones en la empresa. A esto se le denomina la toma de decisiones institucional en materia de incorporación de tecnologías de la información y comunicaciones, conocidos como las TICs, a los procesos de la empresa. Por ese alcance, se dice que es un insumo fundamental para el proceso de la gestión institucional bajo un enfoque, pues, de la arquitectura organizacional definido. Este plan estratégico de tecnologías de la información debe estar entonces definido en función o bajo el enfoque de la arquitectura de la empresa, de la arquitectura organizacional. ¿Para qué? Para apoyar el cumplimiento de los objetivos institucionales. Asimismo, también debemos de considerar la implementación también como área de sistemas de un plan de contingencia. Otro punto importante hace referencia a la implementación de un plan de contingencia. El plan de contingencia de tecnologías de la información es una herramienta que busca mitigar el riesgo que no puede continuar con las operaciones por periodos, digamos, que se prolongan más allá de lo que puede soportar los procesos del negocio. En ese sentido, el plan de contingencia de tecnología de la información tiene que ir más allá. Cuando el centro de datos, o también conocido como data center, falla junto con todos sus mecanismos de protección primaria, o cuando se pone en riesgo no solo las operaciones, sino también la integridad física de los empleados, de las personas, de los colaboradores, el plan de contingencia debe ser la guía que indique qué hacer frente a cualquier incidencia o frente a cualquier amenaza que pueda estar ocurriendo. Profesor, una pregunta. Un terremoto, un huaico, un tornado, un sismo de magnitud considerable que puede dañar la infraestructura de la empresa, ¿eso es una amenaza? Sí. Un terremoto, un sismo de gran impacto, es una amenaza natural, es un desastre natural que puede ocurrir. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si la empresa colapsa su infraestructura? Colapsa no solamente su infraestructura, digamos, material, sino también su infraestructura tecnológica. Entonces, tiene que haber un plan de contingencia. ¿Cómo actuamos? ¿Qué hacemos después del desastre? ¿Cómo nos recuperamos? ¿Cómo podemos volver a la normalidad? Que en realidad no existe ese término volver a la normalidad, pero por lo menos cómo intentamos reactivar las actividades primarias de la empresa. Pues tiene que haber un plan de contingencia, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si colapsa toda la empresa, toda su infraestructura tecnológica y, digamos, terminó dañándose el centro de datos, terminó dañándose el servidor de la base de datos, el servidor web? Pues deberá haber un plan de contingencia, ¿no? Deberán existir backups, deberán existir servidores remotos, deberán estar todas las copias de seguridad en el cloud, en la nube, para que cuando la empresa decida volver a sus funciones o a sus operaciones comerciales, pues al existir la información en la nube, podemos luego bajar esa información en un nuevo servidor. Y de esa manera, pues estamos haciendo respaldo, backup de la información. Y eso debe estar considerado como parte del plan de contingencia. Bien, otro punto importante es la gestión de incidencias. La gestión de incidencias permite detectar cualquier alteración en los servicios de tecnologías de la información. Permite registrar y clasificar estas alteraciones y asignar el personal encargado
de restaurar el servicio de TI según se define en el SLA correspondiente. Acuérdense que los SLA es un acuerdo, es un nivel de servicio que se establece. Esta actividad pues requiere un estrecho contacto con los usuarios. La gestión de incidencia requiere de estrecha comunicación, estrecho contacto con los usuarios. Por lo que el centro de servicios, es decir, el Servidesk, debe jugar un papel esencial, debe jugar un papel fundamental en el mismo. Aunque el concepto de incidencia se asocia naturalmente con cualquier mal funcionamiento de los sistemas, llámese a nivel de hardware o a nivel de software, según el libro de soporte del servicio de ITIL, define el concepto de incidente como cualquier evento que no forma parte de la operación estándar de un servicio y que causa o puede causar una interrupción o una reducción de la calidad del mismo. Entonces, tenemos que saber gestionar los incidentes. Todo lo que ocurre en la empresa hay que documentar. Profesor, un ejemplo de incidente o un ejemplo de incidencia. Ya, a ver, un ejemplo de incidente. El corte del fluido eléctrico. Se fue la luz. Eso es un incidente. Ok. Ese incidente que se puede dar, hay que registrarlo. El hecho de que tú registres todas las incidencias que se den en el día a día de la empresa, ya estás haciendo gestión de incidencias. Y no solamente registrar la incidencia como tal, sino qué hacer frente a ese incidente. ¿Qué hiciste frente a ese incidente reportado? ¿Cómo lo solucionaste? ¿En qué tiempo lo solucionaste? Anotar no solamente la fecha en la que ocurrió el incidente, fecha y hora, sino qué usuario lo reportó y qué solución se le dio. ¿En qué tiempo se solucionó ese incidente o esa incidencia? Entonces, para poder hacer gestión de incidencias, tenemos que tener un contacto muy estrecho, dice, con los usuarios. ¿Por qué? Porque son los usuarios quienes nos van a reportar dichas incidencias. Una incidencia sería, por ejemplo, la caída de conectividad entre el sistema informático y la base de datos. Inmediatamente el usuario se comunica con el Servidesk, el centro de servicios, y dice: buenas tardes, soy el empleado Joel Mamani, por favor, con el centro de servicios. Sí, señor Mamani, buenas tardes, díganos. Mira, ¿sabes qué? Tengo problemas con mi usuario. Se acaba de bloquear o tengo problemas de conectividad para poder iniciar sesión en el sistema de la intranet corporativa. Muy bien, inmediatamente el centro de servicios toma nota. E inclusive le puede hacer algunas preguntas al usuario Joel Mamani y Joel Mamani empieza a detallar qué es lo que ha pasado como parte de la incidencia, y luego el centro de servicio, el Servidesk, tendrá que asignar a un responsable para que haga seguimiento del incidente o de la incidencia reportada por el usuario Joel Mamani y ver el porqué de la incidencia y en qué fecha y en qué tiempos poder restaurar el normal funcionamiento del sistema o de la TI, de la tecnología de la información o del activo de TI que se está reportando. No olvidemos que los sistemas de información, al igual que el hardware, son activos de TI. ¿Okay? Ese es un término que lo vamos a manejar bastante. Activos de tecnologías de la información. Aquí encontramos hardware y software. Otro punto importante es también la gestión de riesgos. La gestión de riesgos son básicamente situaciones, son eventos, son condiciones que pueden amenazar los servicios de tecnologías de la información. Los riesgos deben ser identificados, deben de ser analizados y se debe crear una respuesta para el evento de riesgo. Se debe evaluar también la probabilidad y el impacto de cada evento de riesgo para crear un plan de contingencia. La implementación de un plan de continuidad de negocio, o también conocido como PCN, es otro documento también clave para la gestión del área de sistemas. Cuando los servicios de tecnologías de la información son vulnerados o se ven interrumpidos, se debe activar el PCN, se debe activar el plan de continuidad del negocio.
en el cual se debe contemplar el conjunto de estrategias y procedimientos que le permitan pues a la empresa recuperar y reanudar su normal funcionamiento u operatividad después de una interrupción. En eso consiste el plan de continuidad del negocio. Bien, jóvenes, pasemos ahora a hablar sobre el plan de contingencias y la gestión de servicios de tecnologías de la información que aseguren la continuidad del negocio. El plan de contingencias es fundamental para la gestión de servicios de tecnologías de la información, que debe justamente tanto el plan de contingencia como la gestión de servicios de TI debe asegurar la continuidad de las actividades operativas, la continuidad de los procesos de negocio dentro de la empresa. Introducción. Actualmente se vive en la era del conocimiento, la cual inicia en el año 2000 y tiene por inicio el desarrollo de la inteligencia artificial, conjuntamente con las 5 megatendencias que ya se están manifestando y desarrollando a nivel mundial, y busca generalmente desarrollar nuevas tecnologías que ayuden a la humanidad en su modus vivendi, es decir, en su modo de vida de las distintas sociedades que existen. Siendo estas 5 megatendencias la energía, la nanotecnología, la biotecnología, las drogas y también las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación. Frente a toda esta revolución tecnológica que actualmente se vive a nivel de comunicaciones, en el área de las redes y conectividad es difícil pensar que todavía existan empresas que operan en realidad, es decir, que llevan a cabo sus actividades alejadas de esta realidad, especialmente cuando muchas de ellas requieren de sistemas de información integrados que permitan la automatización y el almacenamiento de la información. Y si hacemos mención al proceso de la toma de decisiones, pues existen los sistemas de soporte para la toma de decisiones. En función a este marco de ideas, es ineludible recalcar que debe existir un buen planificador, que es aquella persona responsable y comprometida con la UEN, la unidad estratégica de negocio, es decir, la empresa, y que identifique cada uno de los elementos que forman parte de su identidad institucional como empresa, los cuales son la misión, la visión y sus valores. El planificador debe ser un estratega por naturaleza, debe ser un analista pensante, con criterio, es decir, que haga uso de la razón, que cuestione racionalmente cada uno de los procesos que tiene a su cargo, que tenga la capacidad de amplitud, es decir, una persona con visión de futuro, y sobre todo que sea una persona concertadora y que tenga siempre los mejores canales de comunicación hacia la gerencia general y las demás áreas de la empresa. No se puede vivir aislado dentro de la empresa y sobre todo alejado de la realidad. El plan de contingencia no es una mera adición de algo que se debe hacer, sino que es una parte integral de toda la organización. Es importante comprender sobre la necesidad de implementar un plan de contingencia que sea adecuado, el cual no debe ser considerado como algo más que hacer, sino que es igual de importante o más que otras partes del proyecto, y el plan de contingencia es reconocido como una buena práctica profesional y es parte integral del buen gobierno de las organizaciones. De esta forma, toma una dimensión estratégica y no debería ser considerado una mera herramienta operativa. No debería ser considerado el plan de contingencia como una herramienta más operativa dentro de la empresa. Hay que darle el valor que corresponde al plan de contingencia. El plan de contingencias y la gestión de servicios de tecnologías de la información que aseguren la continuidad del negocio.
La información es, sin duda alguna, el activo más importante para una empresa. Y su protección a través de un plan de seguridad, siendo este uno de los máximos que debe tener cada organización, cada empresa, dentro de todo plan de continuidad, hay que proveer la continuidad y operatividad del negocio. A pesar de existir cualquier tipo de eventualidad que pueda acontecer, de allí la necesidad de tener un mayor control, no solo del plan de seguridad de una empresa en general, sino de su plan de continuidad en particular, que nos permite no solo proteger nuestra información, sino mantener una operatividad con nuestras funciones críticas y así poder seguir con nuestras operaciones comerciales y, lo más importante, seguir compitiendo en el mercado. Y lo que es más importante, sobrevivir en el mercado empresarial y perdurar como empresa en el tiempo, que no es tarea fácil, más aún cuando se tienen competidores. Los recursos o activos propios de una empresa, ¿cuáles son? Estos activos propios son recursos humanos, recursos materiales tangibles, como por ejemplo edificios, edificaciones, servidores, CPUs, UPS. Los UPS hacen referencia a estos fuentes de suministro eléctrico. Un UPS es eso, es una fuente de suministro eléctrico que posee pues una batería con el fin de seguir dando energía a un dispositivo en el caso de una interrupción eléctrica. Los UPS son llamados en español SAI, Sistema de Alimentación Ininterrumpida. También tenemos como materiales tangibles o recursos tangibles las impresoras, las laptops, entre otros. Y los recursos materiales intangibles, pues están aquí básicamente los sistemas, las bases de datos, los software, las aplicaciones web, las aplicaciones móviles, etc. Todos estos recursos se encuentran en un entorno de incertidumbre que pueden provocar interrupciones breves o interrupciones prolongadas con respecto al funcionamiento normal de la empresa. De allí la necesidad de elaborar un plan de contingencia que asegure de la mejor manera posible la continuidad de los procesos operacionales dentro de la empresa. Evidentemente, dependiendo de la naturaleza y magnitud de la organización, estos planes serán complejos y tendrán más o menos procedimientos, pero lo que debe quedar en claro es que el plan de contingencia no es algo que se debe atender a ciertos pedidos y que supone es algo primordial que debe ser atendido y revisado no solo dentro de los controles y auditorías internas, sino también en las auditorías externas, concediéndole la importancia que se merece en todo momento. Efectivamente, se vive en un mundo cambiante, donde la incertidumbre es un factor latente en cualquier actividad. Y como no podría ser menos a los sistemas de información y su relación con el mundo empresarial y organizativo, por lo tanto, se hace completamente imprescindible una serie de medidas que deben ser contempladas en los planes de contingencia. Asimismo, se asume que debemos de controlar de una manera efectiva estos planes para que se adecúen y estén actualizados a nuestras necesidades, a nuestras funciones, ¿no? Por ejemplo, a las necesidades funcionales de los servicios de tecnologías de la información en todo momento. Por ello, aparte de los propios planes, necesitamos el desarrollo de su evaluación, fase por fase, de la mano de la auditoría de estos planes. Estas auditorías nos darán la base para su evaluación y corrección, según sea el caso, lo que nos proveerá de planes adecuados funcionalmente hablando para nuestras organizaciones. El objetivo del plan de contingencia es definir las pautas generales para asegurar una adecuada recuperación de la información y los servicios a través de una metodología definida para restablecer
el procesamiento de recursos críticos. De esta manera obtendremos beneficios y, por lo tanto, la supervivencia de nuestro negocio ante cualquier eventualidad. Para proporcionar la información que la empresa requiere para lograr sus objetivos, la empresa necesita invertir, necesita administrar, necesita controlar los recursos de tecnologías de la información, usando un conjunto estructurado de procesos que provean los servicios que entregan la información empresarial requerida. Para gobernar efectivamente las tecnologías de la información, es importante determinar las actividades y los riesgos que requieren ser administrados. Normalmente se ordenan dentro de dominios, y estos dominios son los siguientes: planear y organizar, adquirir e implementar, entregar y dar soporte, monitorear y evaluar. El dominio de planear y organizar se proporciona la dirección para la entrega de soluciones, es decir, adquirir e implementar. Y la entrega consiste en la entrega de servicios, es decir, dar el soporte. Adquirir e implementar, se proporciona aquí las soluciones y luego estas deben de ser convertidas en servicios. El dar soporte, el entregar y dar soporte, aquí se reciben las soluciones y luego estas deben ser utilizados por los usuarios finales. Y el monitorear y evaluar, se debe monitorear todos los procesos para asegurar que se sigue la dirección provista. El plan de contingencia permite identificar los impactos y amenazas potenciales que pueden perjudicar a la empresa, que pueden perjudicar a la organización, y proporciona un marco para construir y reforzar la capacidad de una respuesta efectiva. En el caso de incidencias graves que se pueden presentar en la empresa, el plan de contingencia permite mitigar los riesgos de colapso del negocio o de la empresa. Asimismo, también permite mantener los procesos críticos de negocio, todo ello dentro de un tiempo preestablecido. Es decir, tiene que haber un tiempo considerable en el cual nosotros vamos a asegurar que vamos a restablecer el normal funcionamiento de la empresa frente a cualquier proceso crítico al cual estemos expuestos. Cada organización tiene sus propias necesidades y requerimientos, sin duda alguna. Los procesos o la fase del ciclo de vida del servicio serán exclusivos de las necesidades y los requerimientos que tenga cada empresa. Es por ello que se recomienda que las organizaciones deban realizar una evaluación o un análisis de su estado actual y compararlo con el estado final al que desean alcanzar. Los clientes requieren servicios que estén disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana. Y sobre todo, que estos servicios de tecnologías de la información funcionen cuando realmente los necesiten. A esto nace aquí, pues, jóvenes, el principio de disponibilidad 24/7. Todos los recursos informáticos, todos los recursos tecnológicos que la empresa va a poner a disposición de los usuarios finales, en este caso clientes o empleados, tiene que cumplir con el principio de disponibilidad. Y este principio de disponibilidad es que estos recursos tecnológicos estén siempre accesibles y disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana. La gestión de servicios de tecnologías de la información suministra los servicios que necesita una empresa para cumplir con los objetivos del negocio mediante la provisión y la mejora de los servicios que se prestan. Las empresas deben centrarse en lo que es importante para su negocio y mantener la atención en los resultados del negocio. Por otro lado, la gestión de incidencias es necesaria para mejorar la disponibilidad del servicio, para mejorar la reducción de la frecuencia de las interrupciones y la disminución del tiempo de respuesta y resolución de problemas y también de peticiones del servicio. La gestión de incidencias y problemas, en tanto, pueden mejorar la disponibilidad del servicio mediante la reducción del número de incidencias y la disminución del tiempo de resolución de errores conocidos. El desarrollo de modelos de incidencias y problemas servirá
para que los equipos de Servidesk y de soporte mejoren su rendimiento y reduzcan el tiempo de inactividad de sus clientes. Por otro lado, la gestión del cambio consiste en analizar y evaluar los nuevos requerimientos de los usuarios de tal manera que estos no generen un impacto de cambio drástico en los servicios de tecnologías de la información ya implementados. Asimismo, también se debe evaluar los planes de los costos, los riesgos, la resolución, la implementación y la comunicación a cada cambio. Al disponer de procesos de gestión de incidencias y problemas, la organización podrá responder con más rapidez a cualquier petición o duda relacionada con el cambio y ayudará a la medición de la calidad de dichos cambios. Como consecuencia, una empresa, una organización provista de un plan de contingencia adecuado y con medidas de control previstas efectivas, tiene asegurada su continuidad del negocio en este mundo empresarial cada vez más cambiante y competitivo. La empresa debe ser consciente del costo que implica recuperar la información frente al costo de inversión en tecnologías para evitar la pérdida de la información. ¿A qué quiero hacer referencia o a qué me refiero? Básicamente, que la empresa debe de ser consciente lo que va a gastar, el costo que implicaría recuperar su información si es que la pierde, frente al costo de inversión de tecnologías que justamente les permitan evitar la pérdida de dicha información. Es importante señalar que como especialistas de tecnologías de la información debemos recomendar el tema de seguridad en tecnologías de la información, más aún cuando existe la posibilidad de que los servicios de tecnologías de la información se detengan o se caigan, y esto definitivamente afecta al business, al core business del negocio. Esto definitivamente podría afectar el negocio de la empresa. Conclusiones. La gestión de la continuidad del negocio es un proceso de gestión integral para establecer y mantener un plan que permita al negocio y a las tecnologías de la información responder a incidentes e interrupciones del servicio para la operación continua de los procesos críticos. El plan de continuidad del negocio es un sistema integral para tomar previamente las decisiones pertinentes y eliminar sobre todo la incertidumbre. Quizás la pregunta más pertinente sea: ¿cuándo considerar un plan de continuidad de negocio y cuándo considerar un plan de contingencia? Y la respuesta sea cuando se está en riesgo la integridad física de alguna persona o cuando se hayan interrumpido las operaciones comerciales de la empresa, cuando se ha quebrantado la imagen o el prestigio de la firma, o cuando se haya quebrantado la imagen o el prestigio de la empresa, o cuando los sistemas informáticos o las comunicaciones no estén disponibles, debido a que los sistemas informáticos pueden caerse, pueden colapsar, pero siempre deben estar disponibles. En ese sentido, el especialista de IT o especialista de tecnologías de la información debe planificar y sobre todo aplicar la gestión de la prevención frente a desastres naturales, frente a los ataques cibernéticos, frente a accidentes, frente a fallos energéticos o fallos internos que sin duda alguna pondrán en riesgo la continuidad del negocio. Bien, jóvenes, de esta forma hemos llegado a la parte final de nuestra sesión de clases del día de hoy. No sé si quizás existirá alguna pregunta por parte de ustedes que necesiten que se les aclare. ¿Preguntas? ¿Questions? Profe, ¿esto es parte del PETI? No, esto es un complemento al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información. Lo que he querido brindarles el día de hoy es una visión integral
de lo que es la gestión de servicios de tecnologías de la información. La gestión de servicios de tecnologías de la información va más allá de elaborar planes estratégicos enfocados a las tecnologías de la información, sino que también deberíamos de considerar, por ejemplo, el hecho de tener un plan de continuidad del negocio, el hecho de tener un plan de contingencia, porque somos del área de sistemas y como área vamos a estar expuestos a una serie de amenazas, a una serie de vulnerabilidades que pueden poner en riesgo el normal funcionamiento de los activos de tecnologías de la información, llámense los sistemas de información, como también los equipos de hardware que la empresa tenga en funcionamiento, e inclusive que puedan quedar detenidos los servicios tecnológicos. En ese sentido, nosotros como responsables del área de sistemas debemos tener un plan de continuidad frente a cualquier amenaza que ponga en riesgo no solamente los activos de TI, sino la parte operativa o la parte comercial de la empresa, más aún cuando la empresa utiliza dichas tecnologías en sus procesos comerciales o procesos administrativos. Si caen los sistemas de información, si caen estas tecnologías, si colapsan, ¿a quién va a recurrir la empresa? Va a recurrir al área de sistemas. Y tú, como especialista de IT, debes de tener un PCN, un plan de continuidad de negocio y un plan de contingencia que te permita salir del incidente y asegurar la continuidad del negocio y asegurar la continuidad de la parte comercial. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que he querido brindarles el día de hoy, una visión integral de que la gestión de servicios de tecnologías de la información va más allá de la gestión de entrega y soporte de TI. Tiene que ser una gestión integral, donde se considere un PETI, un plan estratégico de TI, donde se considere un plan de continuidad de negocio, donde se considere también el desarrollo de un plan de contingencia. Que todos estos planes estratégicos nos ayuden a mejorar la gestión del área de sistemas. ¿Alguna otra pregunta? Bien, jóvenes, si no hay más preguntas, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y conmigo será Dios mediante hasta la próxima semana. Que tengan un buen inicio de semana y nos vemos en la próxima. Chau, chau. Chao, profe. Nos vemos. Hasta luego.